lecturas de oráculo y estar más inmersa en ese mundo, pues empiezas a ver que existen otras dimensiones, otros mundos y que realmente las personas a veces, pues hay personas que no creen en eso y para mí fue muy sorprendente que se me abriera esa parte, esa información, eh, de poder ver más allá de lo que vemos en esta realidad normal. Y seguí adelante. A veces me detenía porque tenía que regresar a una vida normal donde tenía que trabajar, ser mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo siempre sentía esa parte que dice Luis, no sé, es un vacío, es algo que te falta y es algo con lo que sientes que no estés completa, sino que algo más falte en ti, en tu vida. Y, y empiezas a descubrir que existen personas muy que les gusta lo similar a ti, empiezas a conocer personas que, que más allá de leer oráculos pueden ser curanderos, ¿sí? Pueden ser chamanes, pueden ser brujos, magos. Y esa historia es muy bonita porque pues conoces de todos los senderos. Entonces, pues el sendero de la mano izquierda, el sendero de la mano derecha. Y la verdad es que a veces, en muchas ocasiones, yo creo que yo tenía muchos paradigmas acerca de las creencias, acerca de la magia, la brujería, magia blanca, magia verde. Yo digo, o todo ese tipo, a fin de cuentas, todo sigue siendo magia en sí misma. Entonces, esto me llevó cada vez a conocer, a interesarme, a conocer personas muy importantes en cada etapa de mi vida, que obviamente me dieron información, conocimiento, cariño, crecimiento y que me ha traído hasta este momento. Que he crecido, sí, sí he crecido, y ha cambiado muchísimo mi forma de pensar, inclusive mi forma de vivir. Fui también bruja de closet, porque pues obviamente no me podría mostrarse el mundo como los amigos, la familia, que le decía a mi esposo, oye, y el día que se enteren que yo soy bruja y me dedico a esto, o sea, ¿tú qué vas a decir? Pues que eres bruja. Entonces, pues a veces necesitaba la aceptación de otras personas y solamente era aceptarme a mí misma lo que realmente soy. Muchas personas se quedaron, otras se fueron, llegaron nuevas personas y siempre en el camino es estar aprendiendo. Pero algo mágico que me pasó de hace corto tiempo fue que yo pedía mucho llegar con personas tal vez más afines a mí o tal vez donde me sintiera aceptada por lo que soy, que pudiera tener una plática, que pudiera tener tal vez hasta una guía. Y de repente, un día, de tantos que estaba viendo en internet, me aparecía y me aparecía y me aparecía el nombre de Muladhara, una, dos, tres, muchas veces, diariamente. Y es como llegué aquí a conocer a Luis. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy diferente, muy maravillosa. Y la verdad donde no te limitan, donde no te piden ser de una manera, donde no te piden vestirte de una manera, donde no te piden seguir protocolos, reglas, no, simplemente eres tú, simplemente te reconoces, digamos, puede ser con las habilidades, con los dones que tienes, y más allá de eso, que, que aquí todavía te ayudan a reconocerlos, a superarlos, a aceptarlos, a que puedas crecer. Y eso es maravilloso, porque la verdad es que si nos vamos a la brujería, pues a veces está como dividido, y la verdad aquí no es así. Aquí
aprendemos todos de todos, aquí nos aceptamos, aquí conocemos de todo, estudiamos de todo. Entonces eso es maravilloso porque no nos vamos sobre una línea, no nos vamos sobre un dogma, no nos vamos sobre algo ya específico. Y yo siento que la brujería también es libertad, libertad de ser, libertad de experimentar lo que eres y que las demás personas te contribuyen a ti, te hacen crecer. Pero eso es lo más importante. Yo creo que este momento de mi vida es donde digo, me encanta ser bruja. Me encanta, ¿sí? Y como sea, ¿sí? Y a mí me gusta el sendero izquierdo también. Y créanme que fue un shock llegar a ese momento, ¿sí? Me rompió de muchas maneras. Me rompió de muchas maneras porque las creencias que yo tenía, los libros que yo leía, las conferencias a las que yo iba, las personas con que yo compartía, pues eran personas que que se sentían elevadas, que se sentían en luz. Y hay un desconocimiento total en esa parte que dicen, pues todos somos luz, ¿no? Pues, ok, bueno, no voy a hablar para no entrar en complicaciones, pero lo único que puedo decir es que todo este camino me ha llevado a conocerme a mí como lo que realmente soy y no como la imagen, el holograma o los hologramas que creé durante toda mi vida. Yo creo que es muy difícil aceptar a muchas personas que uno es bruja o se dedica a este tipo de cosas extrañas y raras para algunas personas o seres humanos. Sin embargo, es un mundo, un espacio muy, muy diferente y que también te lleva a un crecimiento espiritual muy grandioso. Y eso es lo más importante, el crecimiento y el servicio que también das a las otras personas. Y pues no es a base más que la experiencia, el conocimiento, el estudio, el te puedes caer, el te levantas, pero es algo maravilloso y yo creo que pues en otra vida lo volvería a hacer y cada vez más. Entonces pues esa es la parte con la cual yo empecé y en la cual estoy y la verdad que compartir mi vida con personas muy importantes que son Luis, que es Omar y que puede uno platicar de todos estos temas sin tapujos y que también llegar a este espacio de Muladhara donde existe un mismo lenguaje, donde les voy a decir algo, donde sí es una familia donde se pueden compartir cosas muy terrenales, pero a diferente nivel espiritual. Y eso es lo más grandioso que yo ahora tengo conocido y siento. Llegar a un espacio con personas que de verdad te cuidan, que de verdad te aman, que de verdad no hay juicios sobre lo que realmente uno es y que vamos creciendo juntos. Entonces, para mí ser bruja es un honor. Para mí, tener personas que amo, que son brujos, manes y brujas y curanderos y curanderas, para mí también es un honor. Gracias. Ok, pues ahora me toca a mí contar un poquito de mi historia. Pues yo recuerdo que yo veía a mi abuelita. Yo me crié en uno de los barrios más populares de aquí de San Luis Potosí, que es el barrio de San Miguelito. Mi abuelita era la barrendera, curandera, doctora, enfermera de la calle, y todo el mundo la iba a ver y ella barría con pirul,
con hierbas, con aguardiente, con cigarro. Y yo la veía y no entendía realmente lo que hacía, pero veía tanta gente que iba a verla, tanta gente que estaba agradecida con ella. Y después por la parte de mi abuelo, él pues se dedicó a dar masajes, no estudió, no fue algo que fuera heredado, sino que más bien él lo aprendió, empezó a practicarlo y también veía que mucha gente iba con él a curarse una dolencia, a curarse una torcedura, a muchos tipos de masajes que empezaba. Me viene el olor de ese aceite de pino con ricino que utilizaba y como cuando pasaba sus manos sentías un calor extremo así que te curaba y que te quitaba el dolor de una manera increíble y que todo era a base de, pues, de su propia energía y de su afán por querer ayudar a la gente. Después ya con mi mamá, pues mi mamá sí fue muy católica. Yo cada domingo iba a misa, obligatoriamente tenía que ir a misa, mi mamá me llevaba. Y llegó un momento en el que empecé a ser consciente de lo que pasaba en la iglesia y empecé a hacerme muchas preguntas, entre ellas que yo no veía a la gente contenta, que yo veía a la gente que sufría, que yo veía a la gente que solo pedía y pedía y pedía, y Dios dame para esto, Dios dame para aquello, Dios ayúdame aquí, Dios ayúdame allá. Y como que empecé a tomar un poquito de conciencia y dije, eso no está bien, porque todo el mundo pide, pide, pide y nadie da. Y entonces empecé a entrar un poquito en mi choque de creencias. Seguí creyendo en esta parte del catolicismo, pero ya no con ese afán de estar cada domingo metido en la iglesia. Ya lo llevé yo creo que más por educación, por costumbre. Después en el 2010, cuando hubo una recesión económica bastante complicada para México y para Estados Unidos, muchas empresas cierran, yo me quedo pues con trabajo pero a la mitad, porque en lugar de trabajar 6 días, trabajábamos solo 3 días, porque no había ventas, porque no había dinero, porque estábamos en una crisis. Y tengo la oportunidad de que una persona nos invita a una conferencia con una persona que venía de Monterrey. Esta persona se dedicaba, es psicólogo, se llama Pepe, que también lo considero que fue un maestro. Y él trabajaba mucho en la parte de la luz, en la parte de los maestros ascendidos, de los ángeles, de la evolución espiritual, de la Confederación Galáctica, de los planetas en paz universal. Y se me hizo muy interesante, muy interesante. Aprendí muchas cosas, aprendí metafísica, aprendí de Saint Germain, aprendí de Serapis Bey, aprendí de pues de toda una cosmogonía de la luz y me gustó. Después vivo un proceso complicado. Mi papá fallece y vivo un proceso de brujería que estuvo muy fuerte para mí. Literalmente ya no quería vivir, me estaba volviendo loco, era un zombie. Y llegó a mí una persona que me empezó a curar, que me empezó a decirme todos los procesos que tenía, porque no eran unas, eran muchas brujerías, porque yo trabajaba con mucha gente. Finalmente, pues recupero toda mi fuerza, recupero mi espíritu, recupero toda mi capacidad y decido ponerme a estudiar, decido ser autodidacta, decido empezar a aprender del otro lado de la luz, decido empezar a caminar lo que es el sendero izquierdo, decido aprender la parte de las artes ocultas, decido aprender la parte de la alta magia.
Y finalmente descubro